Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de la Academia de Liderazgo Transformador ALT. Sean todos muy bienvenidos en la tarde de hoy. Hoy vamos a conversar un poco en esta tarde sobre cómo gestionar la comunicación en tiempos de crisis. La facilitadora del día va a ser la licenciada Rosana Mendoza. Les presento un poquito. Rosana es licenciada en Ciencias de la Comunicación y también es coach ontológico por el Instituto de Javier Barbero. Es así, Rosana, ¿verdad? Bueno, y como moderadora le va a acompañar la licenciada Ana Mendoza. Ana es psicóloga licenciada en Psicología Laboral y también es coach certificada, coach ontológica por Yoica. Bueno, también les quiero pedir que por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda, la vayan haciendo a través del chat para poder mantener un orden en las respuestas, porque esto lo vamos a hacer de forma muy interactiva. O sea que así como van haciendo las preguntas, Ana y Rosana van a tratar de ir respondiendo sus dudas, ¿sí? También les pido que por favor mantengan los micrófonos apagados y al final vamos a quitarnos la fotito grupal virtual, así que por favor no se vayan, ¿sí? Agradecemos a nuestras facilitadoras y nuestra moderadora, ambas con mucha experiencia en el sector cooperativo, así que por favor háganle muchas preguntas, aprovechen el nivel y la calidad de expositora que tenemos. Rosana, Ana, les cedo la palabra. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Laura, por la apertura. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Veo ahí rostros amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Una aclaración nomás quiero hacer, que mi apellido es Limensa, porque creo que me puso tu apellido, Rosa. ¿Qué dije? Perdón, Mendoza, dijiste, ¿verdad? Bueno, perdón. ya está. C de rata, Ana Limensa. Perdón. No, súper bien. Bueno, de nuevo, gracias por acompañarnos y realmente es un gusto y un honor poder estar con ustedes esta tarde desde la academia y acompañando a mi queridísima y admirada amiga Rosana, ¿verdad? Que nos va a hablar un poco de un tema súper interesante. De más está decir que para mí es un tema apasionante, ¿verdad? Eh, no podemos dejar de mencionar la palabra crisis hoy en día, yo creo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a sacarle el mejor provecho a esta tarde, a esta hora de entrenamiento que tenemos. Rosana, ¿qué nos puedes decir sobre cómo gestionar la comunicación en tiempos de crisis? Vos que sos experta en comunicación, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Te Antes que nada, escuchamos. Ana, muchísimas gracias a todos por estar y compartir. La verdad que la idea era un poquito conversar. La comunicación es un tema tan amplio y tiene tantas aristas que vamos a tratar de sintetizar y canalizar algunas recomendaciones, algunos criterios que pueden ser hasta a veces obvios, pero es importante repasar para que la comunicación pueda ser fluida, pueda ser concreta. Y en estos momentos es una herramienta poderosísima, ¿verdad? No olvidar la comunicación como una herramienta para lograr nuestros resultados, ¿sí? Entonces, voy a ir compartiendo un poquito pantalla, algunas láminas que preparé para que podamos ir gestionando también este diálogo un ratito. Bueno, primero que nada, hablar de crisis y de comunicación. Hoy cuando hablamos de crisis, asociamos con cambio, con incertidumbre, pero también con oportunidad. Hablamos de crisis porque se rompió un modelo que existía, se rompió una transparencia en la cual estábamos andando y nos interpela y nos genera muchas dudas, inquietudes, pero también es un momento espectacular para poder generar nuevas formas de llegar a nuestro público. Y cuando hablamos de comunicación, muchas veces entendemos que la comunicación es simplemente yo transmito, ¿sí?
A mí me gusta mucho una definición que hace un comunicador también a quien sigo, que habla que la comunicación es acción, relación e interacción, ¿sí? No solamente el hecho de yo tiro una información. Entonces, como organización, ¿cómo estamos manejando nuestra comunicación? ¿Sí? Ya saben, ¿sí? Asumimos que nuestros colaboradores, que nuestros clientes ya saben. A veces enviamos un correo y damos por asumido que la gente entiende, ya sabe, ¿sí? Entonces, la crisis nos ayuda a interpelar, a preguntar, a cuestionar cómo están nuestros canales de comunicación. ¿Cuál es nuestro mensaje real? ¿Es eficiente? ¿Es suficiente? ¿Sí? Entonces, ese es un poco el desafío en este momento. Y hay que aprovechar, porque cuando hay una crisis, Ana, resulta ser que se rompe. Y lo primero que queremos hacer es, ok, ¿cómo me acomodo? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo sobrevivo? ¿Sí? Y como que la comunicación queda olvidada. Sin embargo, la comunicación es un canal, es transversal a todo lo que hacemos. Y si no la tomamos en cuenta, no la gestionamos eficientemente, no nos tomamos el tiempo para repensarla, sostener los buenos hábitos, reconstruir, reubicar algunas cosas que a lo mejor no están funcionando, podemos tener muchas más complicaciones en procesos de crisis, ¿sí? Si hay una gestión de la comunicación, si hay una cultura de la comunicación en la organización, cuando hay una crisis es más fácil llevarla, pero cuando no lo hay, se nota, ¿sí? Empiezan a haber las complicaciones, empiezan a haber los malentendidos, empiezan a haber los supuestos. Por eso es tan importante que la comunicación se trabaje, se piense, ¿sí? Se analice desde la estrategia y la táctica, ¿sí? Y cuando hablamos de estrategia es ¿qué queremos decir? Y cuando hablamos de táctica es ¿cómo lo vamos a decir? ¿Dónde? Rosana, esto que vos decís, de esto que está en la lámina, del ya saben, ¿verdad? Yo creo que esto pasa muchísimo y cuando nos ponemos a pensar en nuestras organizaciones, esto es algo que sí está siempre en el día a día. Es como que yo creo que la otra persona, si yo soy jefe, yo creo que mi colaborador ya sabe, porque es obvio que esto está pasando, que como que damos por sentado que la persona sabe y por supuesto que sabe lo mismo que yo sé. Damos por sentado que entonces ambos, ¿verdad? Objetivamente estamos conociendo o sabiendo lo mismo, ¿verdad, Rosana? Eso pasa mucho. Sí, y ahí es ¿Cómo donde empiezan, trabajamos eso? claro, y ahí es donde empiezan a surgir los famosos inconvenientes o problemas de comunicación. Yo creo que todos los que están aquí siguiéndonos habrán vivido la experiencia de decir esto es un problema de comunicación, como si la comunicación tuviera dos patas y estuviera armando líos, ¿verdad? La comunicación es un resultado de nuestra gestión o de nuestra inacción, ¿sí? Entonces, cuando hay un problema de comunicación, hay un problema de nuestra forma de hacer las cosas, de cómo lo estamos diciendo, ¿sí? Pero lo bueno es que si somos conscientes de eso, podemos replantear, ¿sí? Si lo que estamos haciendo no está funcionando, ¿qué otras formas hay? ¿Sí? ¿Qué siente la gente? Y volviendo a esa definición que compartí hace un tiempo de acción que hacemos, la palabra no solamente describe, sino también genera realidades, es también cómo lo hacemos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es distinto? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cuál es nuestra interacción? Y en ese sentido, compartir con ustedes, ¿verdad? De que hay un axioma en comunicación, que lo habrán escuchado seguramente, y si no, les invito a que profundicen, que dice que es imposible no comunicar. Hagamos o no hagamos algo, la gente interpreta algo, toma un mensaje, ¿sí? Desde nuestra organización, ¿qué estamos comunicando? Si vamos indefectiblemente a transmitir algo, ¿por qué no transmitir algo que tenga que ver con nuestros valores, que tenga que ver con nuestra esencia, algo pensado y gestionado, pero desde lo genuino? No hablo solamente de pensar la comunicación desde un punto de vista netamente publicitario, sino desde algo genuino. Nuestros silencios y nuestras conversaciones por los diferentes medios que hoy encima tenemos la particularidad de que estamos expuestos a miles de canales de comunicación,
están generando una imagen de nosotros como organización, de nosotros como personas y como líderes. Entonces, ¿por qué no gestionarla? Es como que asumimos, volvemos al término que decíamos hace un tiempo, de que ya se sabe, así somos, así soy, y todo el mundo lo tiene que saber. Y realmente no funciona tan así. Si nos ponemos a pensar, hoy más que nunca con toda esta globalización, estamos sumamente expuestos a muchísima información. ¿Cómo generamos que nuestro público objetivo sepa o reciba esa información, esa comunicación que estamos interesados que reciba? Implica una gestión, ¿sí? Entonces el desafío es gestionar la comunicación, sabiendo de que algo estamos comunicando. Hagamos o no hagamos. La no conducta no existe, porque si me quedo callado, también transmito algo, ¿sí? Entonces ese es el desafío que les invito a que revisen desde la organización. ¿Cómo están gestionando hoy su comunicación? Es cierto, hay una situación a nivel mundial sabido que generó un montón de cambios. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué sienten nuestros colaboradores, nuestros socios, nuestros clientes, si tenemos otro tipo de empresa? ¿Qué sienten en esta situación? ¿Cómo estamos nosotros acompañando este proceso? ¿Qué facilidades? ¿Sí? Entonces el desafío, gente, es que podamos gestionar la comunicación sabiendo que haciendo o no haciendo algo comunicamos. Ese es el desafío de trabajar la comunicación con pienso, ¿sí? Lo que estoy haciendo genera el resultado que espero. Y si hablamos de que hay una relación y una interacción, ¿estoy interactuando yo con mi público? ¿O simplemente estoy generando de repente algún flyer, alguna publicidad y eso nada más levanto? Porque cuando hablamos de comunicación es poner en común. ¿Qué pongo en común yo con la gente? ¿Sí? ¿Qué es el tema en común hoy? ¿Cómo nos estamos cuidando? ¿Qué estamos diciendo desde las cooperativas, por ejemplo? Muchísimas del sector de ahorro y crédito han generado propuestas de valor ayudando a sus socios con el traslado de las cuotas, ¿sí? ¿Qué otras acciones están tomando? ¿Cómo le están cuidando a sus colaboradores? Es importante que la gente pueda escuchar y saber cómo nos estamos manejando en esta situación y cómo estamos transitando este cambio, porque más allá de que mañana podamos volver a juntarnos o no, hay un cambio de paradigma, ¿sí? Se instala, o sea, esta pandemia a nivel mundial genera un cambio de paradigma. ¿Cuáles van a ser nuestras reglas ahora? ¿Cómo hacemos que la gente se sienta? Porque es absolutamente humano que los cambios generen resistencia. Y eso hoy es muy sabido desde la biología y la gente que de repente es especialista en todo lo que es neurociencia, que se escucha, de que es natural que el cerebro busque evitar los cambios, porque busca evitar quemar energías, es un instinto de sobrevivencia, ¿sí? Yo siempre le digo al cerebro como el Jaimito el cartero, ¿verdad? Prefiero evitar la fatiga. Entonces, cualquier cambio que genere una energía superior para poder adaptarme, me genera resistencia. Y yo como organización, ¿qué estoy haciendo para alivianar esa resistencia? ¿Sí? Entonces, el desafío de gestionar la comunicación es entender de que hagas o no hagas algo como organización, transmitís algo. Hay un mundo interpretativo del otro lado. Entonces, ¿por qué no pensarlo, no gestionarlo? No empezar a ver cuál es nuestro mensaje, más allá de la comunicación comercial. Sobre todo nosotros que somos instituciones cooperativas, ¿qué estamos haciendo? Definitivamente el mundo se está adaptando en el sentido de que comercialmente tenemos que generar ciertos resultados, pero ¿qué más? Leía justamente en unos estudios que se hacían a nivel mundial, de que la gente hoy necesita más que se le venda, que se le informe, que se le contenga, ¿sí? Necesita información. Si ponemos a revisar un poco este proceso al inicio de la pandemia, había una saturación de información y también un proceso de noticias falsas que lo único que generaban era mucha más ansiedad.
Se empezó a pedir que se entienda cuáles son los canales oficiales, se empezó a desmentir los lugares que tenían información falsa, porque eso es sumamente dañino, ¿sí? Entonces, como organización, ¿cómo estamos aportando a este momento? Es imposible, Rosana, ¿no? ¿Sí? no, te quiero hacer una pregunta nomás. Cuando vos, que me parece súper interesante, dentro de este axioma de imposible no comunicar y que es importante que las instituciones, organizaciones piensen qué van a comunicar, cómo van a comunicar. Entonces ahí es donde también me surge a mí, o sea, la importancia, por ejemplo, cuenten con un plan de comunicación. Es el nombre técnico, Rosana, donde esté como estandarizado, donde esté planeada estratégicamente la comunicación y donde yo, por ejemplo, pueda tener, no sé, acceso a algún ítem y que me ayude a estructurar cómo tengo que comunicar en esta situación A o en esta situación B, más allá de que sabemos que esta situación hoy que estamos teniendo no estuvo planificada ni pensada, ¿verdad? Igual, ante una crisis, ¿cómo estaba previsto que reaccione la institución? Eso implicaría un plan de comunicación, mi pregunta. Sí y no. O sea, hay herramientas que te permiten planificar y de alguna manera desarrollar habilidades, porque uno cuando hablamos de crisis, si bien pueden haber crisis posibles asociadas al tipo de negocio que tenemos, hay crisis que uno no se imagina, ¿sí? Como el caso de la pandemia. Una institución cooperativa puede tener un plan en caso de que haya una corrida de ahorristas, de que haya algún problema, no sé, algún tipo de asalto. O sea, hay supuestos que uno puede ir planificando cómo gestionar. Y hay otros que no, que llegan. Sin embargo, si tenemos las herramientas y el hábito de desarrollar planes, tenemos estructura y canales de comunicación preparados, más allá de esas crisis podemos transitar de una manera más eficiente, ¿sí? La comunicación muchas veces es interpretada solamente desde el punto de vista comercial, publicitario. ¿Por qué? Porque si uno ve la historia, cuando hubo la era industrial, había necesidad de publicitar porque había productos masivos y teníamos que colocar. Entonces es como de alguna manera una de las aristas de la comunicación que más se desarrolló dentro del área de la publicidad. Pero finalmente, si hablamos de comunicar, es también una forma de liderar. O sea, el que lidera necesita saber comunicar. Y eso significa entrenamiento, eso significa práctica, eso significa conexión, interacción, ¿sí? Y ese es un desafío. O sea, sí, hay herramientas, hay planes de comunicación, hay planes de medios, hay planes de contenido y también planes de crisis. Pero es importante entender que es imposible cubrir todas las posibilidades. Sin embargo, teniendo esas estructuras básicas, generas un hábito y permite a la gente, de alguna u otra manera, saber cómo moverse. Es lo mismo que cuando uno hace un entrenamiento de emergencia. Cuando uno hace un entrenamiento, por ejemplo, contra incendios, te enseñan a bajarte por la derecha, que no tenés que perder tiempo en agarrar tus cosas, sino que lo primero es salir, que hay que caminar con tranquilidad, pero sin perder el paso, que hay un punto de encuentro. Y esos entrenamientos es para que el cuerpo tenga el hábito de cómo gestionar ante una crisis, porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Hay gente que puede reaccionar sumamente tranquila y hay gente que no, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente esas herramientas facilitan una gestión eficiente en casos de crisis. Bien, Ro, acá quiero comentar un poco, dice Celia, no sentir la necesidad de comunicar, cómo salir de este círculo vicioso. Esa es una pregunta que no me queda muy claro. No sé si a vos te queda clara. Sí. Bueno, y la segunda es, ¿cuál sería, es de Tania, dice, ¿cuál sería una manera efectiva de tener un feedback de lo que comunicamos para confirmar que la interpretación del público objetivo fue correcta? O sea, para Okay. calibrar que lo que estamos queriendo comunicar sea la información que llegue, sería, ¿verdad? Bueno, Sí. Por un te dejo esa lado, pregunta. lo que decía Celia, a ver si lo entiendo bien, la necesidad, sí,
como la comunicación es inherente al ser humano, a veces asumimos que se da la comunicación y que la gente sabe, entonces no tenemos necesidad de comunicar. Pero realmente en la medida en que vayamos tomando conciencia de la importancia de gestionar la comunicación y los resultados que eso trae, yo creo que eso va a ir cambiando, ¿sí? Es con conciencia, es con práctica, es con desarrollo. Mi necesidad sí, porque hoy estoy cómodo aquí. El día que pasa una crisis como esta o que necesitamos resultados diferentes, empezamos a descubrir que tenemos que comunicarnos mejor, ¿sí? O sea que es un poco o la necesidad o la conciencia, en función a cómo vayamos llegando a esos dos aspectos. Y por otro lado, lo que decía, sí, es sumamente importante calibrar y entender que la comunicación no es yo digo, ¿sí? Yo dije mi mensaje y ya está. O como siempre suelo decir, te envía un correo, ya está, ¿sí? ¿Qué es calibrar? ¿Qué es ver el feedback si llegó bien? Y van a ser los resultados. Hay un presupuesto dentro de lo que es la PNL que dice que la comunicación, o sea, el que tiene que ser flexible es el emisor, porque yo soy el interesado en lograr un resultado. Si no se está dando ese resultado, tengo que buscar otros caminos, ¿sí? Yo que estoy interesado en transmitir algo y eso no se está dando, soy la que debo flexiblemente moverme hasta lograr ese resultado, ¿sí? Entonces yo como institución, ¿cómo calibro y en función a los resultados? Cuando yo planteo una comunicación, algo espero, algo quiero lograr. Si no lo estoy logrando, tengo que validar con la gente, puedo establecer mecanismos de retroalimentación, de consulta, ¿sí? O si yo lanzo una promoción y la gente no se adhiere a la promoción, evidentemente mi comunicación no fue eficiente. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, establecer esos caminos de retroalimentación van a depender un poquito mucho de lo que estamos pretendiendo, pero mi indicador va a ser mi resultado. Y entender ahí de que hay miles de herramientas y opciones. Tampoco esto es una cuestión matemática, pero necesita gestión, necesita liderazgo. Bien. Rosana, acá dice Cristian Franco, en época de crisis hay que comunicar la realidad tal como es o solaparla y comunicar en forma gradual a fin de no generar caos o alarmar. O sea, su pregunta. Nunca hay que mentir. La gente no es tonta. Ahora, tampoco hay que ser impulsivo y brusco, ¿sí? La gente se da cuenta cuando uno no es sincero. Justamente uno de los elementos que vamos a ver es de que para comunicar hay que ser sincero, ¿sí? Hay que decir la verdad, pero por supuesto, dentro de un marco de prudencia, ¿sí? Justamente veía hace poco un caso de una empresa donde su líder comunicaba a su equipo, les decía, gente, no les va a pasar nada en cuestión en relación a su puesto de trabajo, porque era evidentemente la preocupación interna con toda esta situación, ¿será que me voy a quedar sin trabajo? Él sacaba un mensaje y les decía, no, seguimos. Ahora bien, necesitamos esfuerzos extras y necesitamos entender que probablemente ciertos beneficios y ciertas prácticas van a tener que cambiar, ¿sí? O sea, no les quitó la realidad, no les ocultó, pero hubo un mensaje claro, positivo, ¿sí? Y eso facilita que la gente también se comprometa. O sea, respondiendo, mentir no, tampoco ser imprudente, ¿sí? Pasa un poco por ahí. Hay que ir gestionando, hay que ver también las respuestas, trabajar con la gente. ¿Se entiende? Bien, bien, Rosana, bien. Dice Nancy, con relación a la consulta de Celia, creo que es cómo fomentar que la comunicación sea fluida, algo normal o cotidiano, dice. Bueno, creo que sí. Sí, en las organizaciones hay que trabajar, Ana, lo que se llama hoy como comunicación asertiva, ¿sí? Está muy de moda el término. Y la comunicación asertiva no es otra cosa que aprender, sí, a decir lo que pienso, pero desde el respeto al otro, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación asertiva estamos hablando de una fórmula que dice, yo hablo del hecho, ¿sí? El hecho es
llegaste tarde ayer, ¿sí? No es siempre llegas tarde. El hecho es que ayer llegó tarde. ¿Qué me pasa a mí cuando vos llegas tarde? ¿Qué siento? ¿Y cuál es mi pedido concreto? ¿Sí? Cuando hablamos de comunicación asertiva es ser claros, hablar del hecho. Puedo hablar de lo que siento, pero haciéndome cargo de que es algo que a mí me pasa. ¿Sí? Y hacer un pedido. No quiero que llegues tarde, te pido que a partir de mañana llegues ahora o te tomes medidas. Una vez que uno hace un pedido, la otra persona tiene que comprometerse. Y ahí sí puede haber un reclamo si eso no se da. Y estos son prácticas, o sea, ¿cómo lo fomentamos? Y desde el liderazgo. El liderazgo de saber que la comunicación se practica todos los días. ¿Sí? Y en ese sentido, compartirles a ustedes 3 áreas de gestión cuando hablamos de comunicación. Por un lado, la comunicación intrapersonal. Yo como líder en mi organización tengo que entender que primero tengo que estar bien yo para poder también transmitir. Y ahí hablamos de autoconocimiento, de cuál es mi diálogo interno, la gestión de mis emociones. Porque si yo me tengo que ir a hablar con alguien y estoy tenso, nervioso, preocupado, eso se siente. Mi lenguaje verbal y mi lenguaje corporal no van a ser a lo mejor coincidentes. ¿Sí? Entonces, un área que no podemos dejar atrás cuando hablamos de comunicación es cómo está mi comunicación intrapersonal. Por otro lado, dentro de las organizaciones, la comunicación interna y la externa. A veces trabajamos muchísimo para ver cómo atendemos a nuestros socios, a nuestros clientes, y nos olvidamos de la gente de adentro. Y si la gente de adentro no entiende lo que está pasando, no hay un mensaje, un tono, ¿sí? No hay claridad, por supuesto que eso hacia afuera se va a ver reflejado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos gestionando nuestra comunicación desde adentro? ¿Solamente desde un rol administrativo o desde un liderazgo? Si desde adentro estamos bien, eso hacia afuera se proyecta, porque si los colaboradores tienen claro cuál es la posición, la postura, la situación, van a saber manejarlo también al cliente o al socio. Y desde lo externo, no descuidar también. Estamos en estado de silencio, estamos marcando presencia, estamos marcando valor diferencial, ¿sí? O solamente nos comunicamos a través de nuestros diferentes medios, que pueden ser nuestra página web, nuestras redes sociales, para vender. ¿Sí? Hay que saber combinar los mensajes según un poco el tiempo. Rosana, ¿Sí? acá quiero aprovechar y hacerte la pregunta de Eduardo. Dice, ¿qué opinas de la presencia comunicacional de las cooperativas en tiempo de COVID? ¿Fue asertiva? ¿Funcionó? Esa es la pregunta de Eduardo. Y algunas tuvieron mayor presencia que otras, ¿sí? Y es también entender que cuando no hay una estructura de la gestión de la comunicación y hay una situación fuera de lo común, nuestras energías y nuestras fuerzas están encaradas en sostener nuestra organización y nos olvidamos de hacia afuera y hacia adentro. ¿Sí? Entonces, yo considero de que podemos mejorar en ese sentido. Muchísimas organizaciones lo están haciendo un poco más lento, un poco a lo mejor después, pero lo importante es marcar presencia. Y el compromiso doble que tenemos como institución cooperativa, porque somos una institución económica social, ¿sí? Que estamos en principio justamente para las personas. Entonces, ese es un desafío. Yo creo que hay cosas muy logradas dentro del movimiento cooperativo y otras cosas que evidentemente tenemos que mejorar. ¿Sí? Somos instituciones que tenemos muchísimo bagaje dentro de lo que es la solidaridad, dentro de lo que es el trabajo en educación. Bueno, mostremos eso. ¿Cómo estamos cuidándole a nuestros colaboradores? ¿Cómo le estamos cuidando a nuestros socios? ¿Sí? Y también ahí está un poco la creatividad, porque hay hoy diferentes formatos disponibles. No solamente un flyer, podemos generar videos, entrevistas, y ahí es muy importante entender también que nuestra gente son voceros. Y en ese sentido compartir a Ana que la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Así de importante es la comunicación. Es transversal, es inherente
y a tal punto que parece a veces olvidada, lo asumimos, pero realmente hay que gestionarla, ¿sí? En la medida en que nosotros gestionemos nuestra comunicación, ¿cómo vamos a medir si es buena o no? Si es eficiente, como decía hace rato la compañera. Por los resultados, ¿sí? Por los resultados. Si la gente se siente acompañada, si la gente se siente escuchada, si la gente interpreta nuestras indicaciones, hay una comunicación eficiente. Si no, replanteemos. Lo bueno es que esto es un proceso de mirar constante para poder ajustar. Porque hay fórmulas que antes funcionaban y hoy no. Me dirán muchos compañeros que están en el movimiento cooperativo, de repente habían eventos que eran un éxito y después dejó de ser exitoso. Ya no era suficiente. Y teníamos que volver a pensar cómo generar cuestiones interesantes en ese sentido, ¿sí? Pasa lo mismo con la comunicación. Antes manejábamos solamente revistas, boletines, hoy tenemos que manejar redes sociales, tenemos que manejar otros canales de comunicación, ¿sí? Fíjense, el desafío hoy de la atención ya no es solamente física, sino hoy ya tenemos por WhatsApp, tenemos a nuestro asesor, ¿sí? Que tiene que saber explicarnos las cosas por mensaje. Los canales de comunicación se ampliaron muchísimo. Por eso no puede ser improvisado. Gestionar la comunicación no puede ser simplemente tirar un flyer de alguna promoción. Hay demasiadas aristas que cuidar. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Quién lo dice? ¿Cuándo lo decimos? Y estar en constante retroalimentación si logra el resultado que queremos. Y entender ahí también, Ana, que la comunicación no es solamente del área de comunicación o del área de educación. La comunicación es de toda la institución. Los líderes son los primeros que tienen que ser conscientes de la importancia de gestionar la comunicación hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Es lo mismo que pasa con áreas que siempre lo compartíamos, Ana, en gestión de personas, recursos humanos. Cuando hay una situación, no, se va al área de recursos humanos. Pero realmente la gestión de personas tiene que ver con los jefes, con los gerentes, o sea, son los líderes los que están diariamente administrando las situaciones, ¿sí? Lo mismo pasa con la comunicación. Rosana, a mí me parece súper interesante y para remarcar un poco el tema de la importancia de la comunicación en todas nuestras relaciones, ¿verdad? Y si somos líderes de instituciones, en nuestras relaciones con nuestros colaboradores y con nuestra relación con nuestros socios clientes. Qué importante es la comunicación. Tan importante y tan natural que, vuelvo a decir, nos olvidamos de ella, ¿sí? Y una buena comunicación empieza con una escucha afectiva. Y hablamos de escucha afectiva, así le ponemos apellido, porque significa realmente estar plenos en la atención. No es solamente, me dijiste tal cosa. Es atender desde un lenguaje, cuando estás conversando con una persona, es postura, desde qué emoción viene, ¿sí? Y cuando estamos hablando de las organizaciones, es ¿qué nos están diciendo en las redes sociales? ¿Sí? ¿Qué nos están escribiendo en los correos? ¿Cómo la gente está viniendo o no está viniendo a nuestras propuestas lanzadas? ¿Sí? O sea, entender que escuchar no significa solamente lo que dijo, sino todo lo que hace comunica. Y a veces nuestros socios pueden no decirnos mucho, pero nos muestran que no les gusta. Y saber escuchar, ¿sí? Ese es el desafío. En una comunicación, particularmente, creo que más que el saber hablar o el saber transmitir, el desafío es saber escuchar. Poderosísimo. Barato, si se quiere. No es una herramienta que cueste fortuna, pero implica gestión, intención y acción para poder lograr esos resultados. Aprovechando eso que decís, nomás, Rosana, me viene la diferencia que tenemos entre el oír y el escuchar, para que el oír es una cuestión biológica y bueno, yo te puedo estar oyendo, pero no es lo mismo escucharte, porque el escucharte es como vos decís, yo escucho lo que decís,
cómo lo decís, el tono en el cual estás diciendo eso que estás diciendo, ¿verdad? Te tengo que escuchar también con todo mi cuerpo presente, ¿verdad? Entonces eso es lo que de repente es un desafío y que es interesante poder entrenarlo, ¿verdad? Quiero compartir un poco lo que escribió Norma. Dice, las prácticas de trabajo silencioso es una característica de las cooperativas, dice. No sabemos, ya, eso dice Norma hasta ahí. Y dice, después Pedro, dice, como menciona la señora Norma, tener perfil bajo en las cooperativas es desventaja de negocios. No sabemos comunicar, mostrarnos ante la sociedad mostrarnos ante la sociedad los grandes logros del cooperativismo, dice. Definitivamente es el desafío que las cooperativas tienen hace tanto tiempo. Imagínense que empezó a hablarse de responsabilidad social cuando la esencia del cooperativismo, llamado balance social, era trabajar para la gente, para el bienestar, ¿sí? Y después terminó siendo moda y todo lo demás. Más allá de eso, es entender de que si hay una frase que dice, lo que no se comunica no existe, ¿sí? Y hay que entender eso no desde el punto de vista de que vamos a hacer, no sé, puro bla bla o puro figuretti, como se dice vulgarmente, sino que la gente sepa el esfuerzo, la acción, la intención, los valores y el modelo de gestión que tiene el cooperativismo. Si no lo contamos, ¿cómo lo van a saber? ¿Sí? Es hasta, fíjense en una relación de persona, a veces queremos que la adivine. Mi marido, años casado, y yo quiero que él adivine lo que yo pienso. Y no funciona así. Yo hasta hoy le digo a mi marido, esa es la parte del libreto que vos no dijiste. No hay forma de que el otro adivine si no lo contamos, ¿sí? Entonces, es cierto, tenemos un perfil de no contar, de hacerlo callado, y no está mal. Pero, ¿será que sigue dando los resultados? ¿Será que vamos a lograr lo que necesitamos lograr en este mundo que necesita una economía social más comprometida? ¿Sí? ¿Cómo la gente va a poder distinguir nuestras diferencias si no la contamos? Ese es el desafío. Nadie adivina. Entonces, si seguimos con ese espíritu, lo que estamos consiguiendo es que mucha gente no conozca de los valores de las cooperativas, ¿sí? Y entender que cuando estamos con las emociones desbordadas, nadie escucha. Ahora estamos en crisis, por más que nosotros digamos que somos buenos, ¿quién te cree? ¿Sí? Ese es el desafío. Y en eso quiero compartir, Arna, entonces, como algunos criterios. Esto es básico y por honor un poco respetando el tiempo, creo que si salimos con esa conciencia de tenemos que gestionar nuestra comunicación, para mí ya es un paso muy logrado. Y entender que, por un lado, establecer equipo, ¿sí? Tenemos que establecer equipo dentro de nuestras organizaciones, dirigentes, gerentes, jefes, ¿sí? Hay que generar equipo, hay que generar la manera de gestionar esto. Una sola persona no hace milagros. Definir voceros. Y en esto es muy importante. A veces tenemos el hábito de que queremos que nuestro presidente nomás hable. Sí, para ciertas comunicaciones puede llegar a ser interesante, pero hay que entender de que no le podemos tampoco exponer a nuestra máxima autoridad a situaciones que pueden hasta quemarlo, hablando mal y pronto, ¿sí? Entonces hay que definir voceros. ¿Quiénes son los especialistas en estos temas? Y si esos voceros, que son los expertos, a lo mejor no tienen las habilidades, eso se entrena. Hablar en público, hablar frente a una cámara, contar las cosas, también se entrena. La primera vez te puede temblar la voz, pero con la práctica eso va superándose. Entonces es importante definir voceros porque también, si no lo hacemos, todos hablan. Y cuando todos hablan, a nadie se le entiende, ¿sí? Por otro lado, evaluar y definir mensajes. Esto parece básico, elemental, pero muchas veces cuando vos haces un planteamiento, ¿y cuál es el mensaje? Empiezan las preguntas y cada uno empieza a tratar de dibujar. Inclusive cuando yo hago las capacitaciones o comparto con ciertas personas en las consultorías, ¿y cuál es tu visión o cuál es el propósito de tu organización? Y imagínense, si lo básico no tenemos claro, ¿qué va a pasar de situaciones
especiales, ¿sí? Entonces, esto es elemental, pero hay que establecer equipo, hay que definir voceros, quién es el que va a salir a hablar, ¿sí? Si le falta habilidades, cómo lo entrenamos, y evaluar qué es lo que vamos a decir. Así como decía hace rato el compañero, no se trata de mentir, pero hay que evaluar el proceso de comunicación que vamos a contar. Otro criterio, planes de acción. Hace rato, Ana, vos me preguntaba planes de comunicación. Sí, hay diferentes herramientas. Hay planes de comunicación, hay planes de contenido, hay planes de medios, pero más allá de lo técnico es entender que qué es lo que yo voy a realizar como organización y que sea coherente con lo que digo. Si yo digo que me importa la gente, pero no estoy respetando las medidas de distancia, hay cierta incoherencia, ¿sí? Entonces, cuidar que mis planes de acción reflejen la coherencia entre lo que digo y hago, ¿sí? La escucha activa, establecer canales de retroalimentación. Lanzo mi mensaje, pero no le dejo a la gente que opine. Lanzo mi mensaje, pero no hay forma de que ellos puedan hacerme llegar alguna sugerencia. Por más que se use o no se use, es sumamente importante de que la gente tenga la posibilidad de generar esa retroalimentación, ¿sí? Que haya en los espacios, correos electrónicos. Y ojo, no abramos espacios que nunca sean respondidos. Me acuerdo en mi experiencia, a mí me tocaba muchas veces revisar los correos, las sugerencias, y nosotros teníamos un protocolo que no importa, llueve, truene, venga o no venga yo, se tenía que abrir ese buzón de sugerencias que la gente dejaba y había todo un protocolo para registrar eso y quién respondía y en cuánto tiempo y qué pasaba si no. Entonces el socio tenía la certeza de que era escuchado. Puede ser que la respuesta no le haya gustado, pero se le respondía, ¿sí? Entonces hay que establecer los canales de escucha activa. Y por supuesto, la frecuencia y flexibilidad. A veces contamos todo, organizamos y después nos olvidamos. Estamos muy ocupados y nunca más hablamos. Es importante que establezcamos frecuencia y que seamos flexibles. A veces este canal no funciona, probemos otro, ¿sí? Los mensajes no es que una vez le dije y todo el mundo lo entendió. Hay que repetirlos, hay que trabajarlos, ¿sí? Entonces, en estos momentos, no mantengamos, una vez contamos todo y después nos mantenemos al silencio, ¿sí? Son desafíos. Y por supuesto, y esto respondiendo un poco a lo que decía el compañero ya al comienzo, sin esconderse, sin mentir, ¿sí? El síndrome del avestruz es yo escondo la cabeza. Y la gente se da cuenta de eso. Es mejor reconocer que no tenemos respuesta que inventar o evadir, ¿sí? La gente se da cuenta. Y si no trabajamos la comunicación en forma eficiente, la gente empieza a responder esas preguntas que no han sido contestadas. Y ahí es donde empieza a surgir los rumores, genera ansiedades, ¿sí? Entonces es importante poder, en un tiempo obviamente prudente, contestar esas inquietudes, a nivel interno o hacia afuera. El silencio nunca es la solución, no por lo menos a largo plazo. ¿Se entiende? Rosana, se me ocurre ahí que si hay un vacío, si hay una pregunta y no hay una respuesta, hay un vacío, se va a generar una respuesta de alguna forma que no sea la adecuada quizás, ¿verdad? Totalmente, o sea, nuestro cerebro tiene la necesidad de la certidumbre, ¿sí? Y cuando no hay respuestas, las completa. Dentro de su mundo interpretativo, dentro de su experiencia, dentro de sus supuestos, pero las completa. Entonces, si el gerente se reúne con el abogado, ¿qué es lo que primero dice la gente? A alguien se le va a echar, ¿sí? Entonces, la gente va a empezar a completar si no hay una comunicación fluida. En mi experiencia en la organización que yo estaba, cuando alguien por A o B era desvinculado a la institución, prácticamente al instante se generaba una reunión de gerentes y jefes y se aclaraba la situación sin entrar en detalles que no correspondían, pero había enseguida una respuesta.
Y nosotros como jefes y gerentes teníamos que ir a bajar línea después. Y eso generó un hábito de tranquilidad. Había una respuesta. Se cuidaba, por supuesto, que sea la comunicación clara, porque a veces había situaciones que no tenía por qué comentarse a grandes escalas, pero siempre había una respuesta. Y eso termina dando tranquilidad, ¿sí? Las decisiones o las comunicaciones que hay que transmitir a veces no son tan fáciles, pero si no las transmitís, algo va a pensar el otro, ¿sí? Claro. Entonces, no esconderse, no mentir. Rosana, acá dice Cintia, saluda, dice, creo que lo contamos, refiriéndose a las cooperativas, lo que no hacemos es contarlo bien, mucha información, dice ella, por un lado. Por otro lado, Pedro dice, para una comunicación delicada, ejemplos, despidos, suspensiones o sanciones, es mejor mencionar indirectamente o directamente, preguntar. Depende mucho de lo que es el hábito, la cultura y la situación de la organización. En mi experiencia, yo les comento que nosotros hablábamos clara y directamente, pero se establecían los canales y los formatos, ¿sí? Nosotros cuando recibíamos un mensaje en el chat interno sabíamos si era una desvinculación o una renuncia, por la terminología que usaba recursos humanos, pero eso fue previamente acordado, ¿sí? Y esa situación delicada se comunicaba porque se iba a hablar, se iba a preguntar, la gente iba a querer saber qué pasó. Sí se cuidaba nuestro gerente, tanto nuestro gerente general o de recursos humanos, que estaban las cabezas en esas comunicaciones, así sean reuniones de 10 minutos, aclaraban las situaciones que debían ser aclaradas y las que no se decían también, hasta acá. Como dice la frase, hasta acá te puedo decir, ¿sí? Pero del otro lado tenía una respuesta. O sea, lo que no hay que es dejar que el imaginario vuele, porque es mucho más peligroso, ¿sí? Por supuesto que eso significa hábito y canales de comunicación que tienen que ser trabajados. No se hace eso de la noche a la mañana, ¿sí? Se conversa, se gestiona, se va ajustando a mi práctica y mi realidad. Pero lo que quiero nomás dejar muy en claro, que el síndrome del avestruz no funciona. Y en relación a lo que decía Cintia, para no olvidarme, cierto, contamos muchas cosas, pero termina siendo puro activismo. Hoy tuvimos tal evento, hicimos tal evento, tenemos tal... ¿Cómo podemos contarlo? Sí, comparto con ella. El desafío es cómo lo estamos contando, ¿sí? Estamos generando, usando las herramientas como el storytelling, contando las historias, vinculando diferentes formatos, ¿sí? Como institución, yo creo, cooperativa, tenemos que empezar a cuestionarnos si los modelos que hoy usamos siguen siendo los mismos, útiles que antes, ¿sí? ¿Siguen dando los resultados que queremos o estamos haciendo en un proceso de repetición? Y eso implica una evaluación de las respuestas. Me acuerdo en alguna oportunidad me tocó trabajar un poco el concepto del famoso regalo de fin de año, ¿sí? Que famoso se daba la agenda. Y había mucha gente que decía, basta de agenda, no quiero más la agenda. Y nosotros hicimos todo un proceso de evaluar, por un lado, desde la realidad institucional de qué regalo podés administrar en volumen, que no se rompa, que se pueda distribuir, que sea útil, que tenga un costo razonable. Cuando pusimos todas esas variables, vimos que la gente realmente sí valoraba la agenda. Cierto, había gente que estaba harta, pero una gran mayoría en un proceso de encuesta y de revisión lo valoró. ¿Sí? Sí fuimos viendo en nuevos formatos, nuevas formas, en los tiempos, fuimos corrigiendo cosas, ¿sí? Entonces, ese proceso de retroalimentación y comunicación con el asociado va a generar mejores resultados. Hubo gente que seguía harta de la agenda, pero hubo gente que religiosamente el 1 de diciembre se iba a decir, quiero mi agenda, y estaba feliz, ¿sí? Entonces, es generar esa cultura, esos canales, ese proceso para poder realmente lograr los resultados que queremos. A veces las respuestas no son las que nos gustan, pero finalmente si logramos conectar con nuestros clientes, funciona. Abro mi micrófono para leer un poco, compartir lo que escribe Nancy. Dice, las mentiras solo hacen perder respeto. En los peores de los casos, creo que siempre es mejor escuchar la verdad, aunque duela, dice Nancy.
Por supuesto que implica entrenamiento, ¿sí? Implica proceso, pero definitivamente leas donde leas, hables con quien hables, esconderse, mentir, no va a dar resultados, ¿sí? Va a generar, y eso Ana, vos desde la psicología lo sabes, el clima organizacional. Cuando hay mentiras, cuando no hay conversaciones, aunque sean difíciles, como dice Nancy, claras, cuando nos enfrentan eso, la gente empieza a manifestarse. Entonces es sumamente importante entender que en este momento donde hay cambios, donde hay incertidumbre, donde hay situaciones, es donde más tenemos que trabajar nuestra comunicación para que, sabiendo igual esa incertidumbre, tengamos la certeza de un liderazgo que nos acompaña, ¿sí? Tengamos la certeza de que más allá de lo que venga, le vamos a poder hacer frente, ¿sí? De que hay un equipo atrás. O sea, ese es el desafío. Lo que pasa también, Rosana, es que de repente cuando no es buena, por decirlo así, entre paréntesis, entre comillas, la noticia que voy a dar o lo que voy a decir, no quiero generar conflicto, no queremos de repente conflictuarnos, no queremos entrar en ese ámbito de disgusto. Sin embargo, el conflicto es algo totalmente natural en las personas. A veces hasta necesario para que podamos darnos cuenta, para que podamos cambiar nuestras acciones, nuestra forma, nuestra manera. Entonces, eso también tiene que ver con no temer, no solamente puedo decir o me encanta decir las cosas cuando son buenas y bonitas, ¿verdad? Sino que a veces hay cosas que hay que comunicar o hay que decir, ¿verdad? Como vos decías hace rato, decirlo desde el respeto y bueno, y ahí yo creo que marca la diferencia, ¿verdad? Por supuesto que da gusto dar informaciones positivas, ¿verdad? ¿Quién no quiere contar lo lindo? ¿Sí? Pero el desafío es que podamos también generar la cultura, la confianza, los mecanismos, ¿sí? Para poder también hacer frente a esos momentos difíciles, porque es parte de la vida y eso también se entrena. Si en las organizaciones tenemos situaciones, hay que preguntarnos, ok, ¿qué hicimos mal? ¿Qué nos faltó? ¿Qué podemos aprender? ¿Sí? Y desde ahí se construye, porque también hay que entender que la comunicación no es un software que vos te cargas y hoy sos versión 2.0 y mañana sos 3.0. Es un proceso que se construye. Por eso yo hablo de la comunicación como un resultado, acción, interacción y relación, ¿sí? O sea, hay una acción que decimos, que hacemos, ¿sí? Relación, porque estamos con la gente, no me comunico solo. Si yo voy a ir a vivir sola en el medio de la nada, no necesito a lo mejor trabajar mucho en mi comunicación, pero interactúo con personas todos los días, ¿sí? Entonces hay que entrenar nuestra comunicación. A nivel personal, a nivel de la gestión de la empresa desde adentro y hacia afuera también. Es un proceso constante. Mañana podemos... Ro, acá dice Eduardo, ¿en qué nivel del ámbito de la gestión tendría que estar la política comunicacional, los objetivos y planes asociados? Dice, pregunta si en el estratégico o dejamos a una jefatura hacer lo que parece pertinente. Pregunto porque la gente lo ve como costos que no reditúan, dice. Lo que pasa es que la comunicación, como todo, tiene su estrategia y tiene su táctica, ¿sí? Estamos más acostumbrados a la comunicación como algo táctico, quien administra las gacetillas, quien maneja los medios, que no es poca tarea, ¿sí? Pero la comunicación, y si uno ve un poquito lo que es la figura que se denomina DIRCOM, el director de comunicación, es una figura más transversal y estratégico. Si el negocio no se entiende y no se transmite, o sea, la comunicación está inherente en todo, tiene que estar desde la estrategia, ¿sí? Por supuesto que eso va bajando después a políticas, va bajando a tácticas, ¿sí? Pero lo que yo hago tiene que ver con cómo yo me comunico. Es un desafío poder tenerlo así de simple y claro, pero tiene que estar desde la estrategia la comunicación, ¿sí? Y eso va bajando después en diferentes herramientas. Por eso yo decía al principio, Ana, de que hay que entender que la comunicación, si bien puede ser trabajada desde un área específica, ¿sí? La comunicación realmente es una tarea que empieza desde las cabezas. Si no lo entendemos así, la comunicación no avanza. Totalmente, totalmente. Dice Cintia, 2 puntos que veo. Una, que la ciudadanía y muchos socios tienen el pensamiento de que las cooperativas son instituciones de beneficencia
y los otros que son dueños y que hasta maltratan a los funcionarios. ¿Cómo cambiar este punto de vista desde la comunicación asertiva? Por supuesto que si se da eso es porque es lo que hemos comunicado, ¿sí? ¿Cómo trabajamos y empezamos a hablar de corresponsabilidad? ¿Sí? Si la gente interpreta eso, es porque no hemos trabajado suficientemente esos mensajes. Y esos mensajes no pasa por un flyer que salga en el Facebook, pasa por cómo atendemos al cliente, cuál es el discurso que hace nuestro compañero que hace atención al socio, cuál es el discurso que hace el dirigente, cuál es el discurso que hace el gerente. O sea, trabajar asertivamente pasa por trabajar una cultura de comunicación con mensajes claros. ¿Qué pasa si desde adentro luego estamos entendiendo que la cooperativa la solidaridad es igual a beneficencia? ¿Sí? Y eso pasa por nuestras formas de hacer. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Un tiempo, esta parte de los eventos estaban implicando un tipo de ayuda para poder colaborar con alguna organización. Es corresponsabilidad. Armamos el evento, pero vos también sos responsable, porque si hago el evento gratis, la gente a lo mejor no se compromete, no, la cooperativa luego tiene plata, no, para esto luego hace. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generamos esa asertividad? Y tiene que haber coherencia, acción y mi discurso. Si mi discurso no es coherente en la acción, el mensaje que llega es mucho más fuerte desde el ejemplo. ¿Sí? Yo me acuerdo de un evento que organizamos hace muchísimos años, donde en algún momento era común traerle al animador un payaso y que tenía las chicas que animaban. Y decimos, pero poco, somos cooperativas, ¿cómo vamos nosotros a reflejar eso? Cuidábamos muchísimo que si se iba a hacer el evento, tenga una buena imagen. ¿Sí? Desde ahí va la coherencia de cómo diseñamos nuestros eventos, cómo diseñamos nuestros servicios, qué estamos diciendo. Es muy complejo, por eso la comunicación no es una tarea solamente de administrar medios, que vuelvo a decir, no es poca. Tiene que ser una tarea de liderazgo. Genial, Rosana. Bueno, no era el tiempo para ir cerrando, pero acá tengo preguntas, así que quiero hacértelas, ¿verdad? A ver, dice, ¿dónde me quedé? Ok. Solo que para muchos lo chabacano es lo que más atrae. Me imagino que es la forma de hablar, ¿verdad? Después dice Cristian, ¿qué opinas sobre comunicar las evaluaciones de desempeño de los colaboradores a toda la organización? ¿Qué pregunta? ¿Cuál es el sentido de hacer esa comunicación? Ojo, cuando nosotros estamos comunicando hay un objetivo detrás. ¿Qué queremos lograr con eso? Ese es el camino más adecuado para, ¿sí? ¿Somos coherentes con lo que estamos diciendo? Si queremos comunicar en todo caso resultados globales y cómo vamos a trabajar desde la organización me parece interesante, pero exponerlo individualmente, habría que ver el contexto y la cultura también, porque inclusive cuando hablamos de evaluaciones, hay muchísimas metodologías, pero no tenemos a lo mejor todavía la madurez para estar en esa metodología. Hay que trabajarla. Rosana, acá para agregarle nomás, lo más importante en cuanto a la comunicación de esa evaluación de desempeño es al evaluado, ¿verdad? El evaluado para que justamente después se trabajen los planes de acción que queden dentro de esa evaluación. Esa comunicación sí es importantísima. Después dice, a ver, Nancy, trabajar en dar ejemplo de cómo queremos que nos traten. Nos tratan mal al inicio, pero dudo que una persona que reciba atención con respeto no aprenda a dirigirse a los funcionarios de la misma manera. Considero que muchos socios quieren llamar la atención, dice Nancy. Dice Cintia, felicitaciones, espero pronto volver a juntarnos. Muchísimas gracias, muy buen contenido. Bueno, muchísimas gracias. No sé Ya si como para ir decía algo, cerrando, Nancy. sí, definitivamente. A ver. Sí, justamente se iba a responder. Definitivamente es un proceso, ¿sí? Por eso yo hacía hincapié en que hay que trabajar también lo intrapersonal, en el sentido de cómo estoy yo desde mi gestión de emociones para poder administrar a otro que a lo mejor no está en su mejor momento.
Y esas son habilidades que se desarrollan y se aprenden, ¿sí? Se trabajan. Y en la medida en que eso se vaya gestionando, se va a dar resultado. Y no lo digo desde la teoría, lo viví, veo cómo, o sea, viví cómo procesos de atención fueron muchísimo mejores cuando también a los colaboradores se les dio herramientas, ¿sí? Se les escuchó, se les enseñó a gestionar, a administrar, ¿sí? Y por supuesto que también recibimos personas con muchas condiciones, tuvo un mal día, está preocupado, no entiende, ha tenido experiencias negativas, pero si nosotros tenemos el desarrollo de nuestras habilidades blandas, la gestión emocional va a ser mucho más fácil manejarlo. Excelente, totalmente, Ro. Y acá tengo mensajes de agradecimiento. Bueno, ya leí el de Cintia, gracias Cintia, Eduardo Valenzuela también, Hilda también, excelente. Nancy también, muchas gracias, y nosotras le agradecemos muchísimo a ustedes, así que por estar, por acompañarnos. No sé si por ahí querés decir algo final, como una palabra, dejarles a la gente que nos acompañó, Ro, para cerrar con eso. Más que nada decirles gracias y el desafío de gestionar la comunicación para lograr los resultados que necesitamos. Genial, muchísimas gracias, Ro. Laurita, ¿estás por ahí? Yo creo que el cierre va a quedar a cargo de Laura. De mi parte, muchísimas gracias a todos los presentes, a Al también realmente por esta invitación, por este espacio y esta oportunidad, y un honor acompañar a mi amiga Rosana. Gracias a todos. Gracias también. Lauri. Bueno, muchísimas gracias Te cedo a el nuestras micrófono. queridas docentes acreditadas. Nuestras queridas docentes acreditadas, Rosana Mendoza y Ana Limensa. Esta vez ya digo correctamente. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Me sale conexión débil acá por eso. Sí. Nos pasamos unos minutos, pero creo que valió la pena. Hola, Norma. Todas las preguntas muy interesantes. Bueno, y agradecerles una vez más su participación a todos y a todas. Gracias, chicas, Rosana y Ana, como siempre, de lujo. Y bueno, les esperamos a todos en el próximo webinar que creo que será el próximo martes también. Eso estamos definiendo todavía con el siguiente facilitador. Bueno, entonces activen por un momentito sus cámaras ahí para la fotito grupal. Todos fashion. Ahí, Hernando, sí te puedes perfumar como la otra vez el webinar anterior. Bueno, ahí va la primera foto. Espérenme porque ahí estamos con muchos participantes hoy, así que ahí está. Muchas gracias a todos nuevamente y los esperamos, por favor, en el chat les dejé el correo de ALT, cualquier cosa pueden escribirnos, también las facilitadoras están a su disposición por cualquier duda o consulta y háganos llegar los temas de su interés para los siguientes webinars, ¿sí? Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias, hasta la próxima.